Damas y caballeros, muy buenas noches. Gracias por estar en Noches de PH, esta noche con el invaluable acompañamiento del doctor Leonardo Patiño, quien ha ajustado su apretada agenda, la ha apretado un poco más y nos está acompañando desde la ciudad de Pereira para No, yo en este compartir sus momento estoy en la valiosos ciudad de conocimientos. Cali, Jorgito. Ah, yo creí que ya Sí, había claro, en cambiado de este momento estoy en las oficina. oficinas de Grupo Sinergia aquí en la ciudad de Cali. Ah, qué bueno. Con razón la calidad de video y de transmisión que estamos disfrutando con usted. Y les estaba comentando a todos nuestros escuchas, a nuestros asistentes y a los que nos van a ver posteriormente en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, que el doctor Patiño en la noche de hoy nos va a ilustrar con el tema de qué pasa en las asambleas, pero en el después de. Ya él nos había comentado que normalmente sucede en nuestras asambleas que el respetado administrador se hace colaborador más de lo que ya lo es normalmente con el cargo de secretario de la asamblea. Personalmente no estoy de acuerdo con ese cargo, con ese rol, pero pues doctor, usted tiene la última palabra. Bueno, muy buenas noches nuevamente para todos. Muchas gracias por la paciencia. Estas cosas a veces suceden y han sido muy generosos, muy comprensivos con nosotros. Les contaba que vamos a mirar cuatro grandes grupos de situaciones después de una reunión de asamblea. Primero vamos a hablar del acta, después de la comisión de redacción, que es importante hacer algunas precisiones con respecto a eso. De tercero vamos a tomar el tema de las impugnaciones de decisiones y finalmente quién ejecuta las decisiones que tomó la Asamblea General de Copropietarios y cómo funciona eso en la práctica. Así las cosas, entonces entremos en el primer punto, el acta. Si fuimos así tan bondadosos como para ser el secretario de la reunión de la Asamblea General de Copropietarios, entonces tenemos una doble función. Primero elaborar el acta y después cuando ya tenga su debida suscripción tendremos que proceder a su publicación y aviso. Eso no ha cambiado en modo alguno con la reforma que tuvo en el año 2010, producto de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Más adelante les explicaré de qué se trata eso. La elaboración entonces tiene unos contenidos básicos. Yo no voy a profundizar mucho, pero sí les diré que eso está contenido en el artículo 47 de la Ley 675 del 2001. ¿Qué dice ese artículo 47? Que tiene que tener el orden del día, la convocatoria, el quórum, los votos a favor, los votos en contra, fecha y tipo de reunión. Punto, murió. No es absolutamente obligatorio que el acta contemple que una señora por allá se paró y dijo, no hay necesidad. El acta debe contener básicamente las decisiones que fueron objeto de discusión y toma por parte de la Asamblea General de Copropietarios. No, es que ahí en el acta yo la objeto porque no contiene una discusión. Si ustedes miran el 47 no dice que ahí se deban consignar las discusiones, dice que se deben consignar las decisiones. Entonces, pues generalmente las actas de 50, 60, 80 páginas, esa vaina no la lee nadie. Bueno, sí, no mentiras, la leen los problemáticos que necesitan pegarse de alguna situación en la que dejaron expresa solicitud de eh, consignar en ella algunos elementos de discusión. Sin embargo, debe dejarse constancia de cuáles fueron los votos a favor y cuáles fueron los votos en contra de las decisiones. Entonces, sí es absolutamente necesario, y yo me voy a tomar un momentico y vamos a dar lectura a lo que dice el artículo 47 de la Ley 675 de 2001, que a su tenor dispone lo siguiente. Dos puntos. Artículo 47. Actas. Las decisiones de la Asamblea se harán constar en actas firmadas por el presidente y secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse si es ordinaria o extraordinaria. Además, la forma de convocatoria,
orden del día, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente, ojo, y los votos emitidos en cada caso. Así la situación, entonces tenemos absolutamente claro que todas las decisiones deben contener una relación de los votos de las decisiones, ¿sí? Ay, no, es que estamos en una asamblea virtual. Pues entonces el operador logístico será el operador, el apoyo tecnológico, creo que así es que estamos usando llamarlos, porque el apoyo Sí, tecnológico nos servirá de apoyo para que dentro del acta aparezcan las votaciones, ¿sí? Si esa ayuda tecnológica es presencial, entonces ese operador tiene que mandar una remisión de cuáles fueron los votos. No basta, ojo con esto porque acabo de tener un problema aquí en la ciudad de Cali gravísimo con un operador tecnológico que simplemente me emitía un porcentaje de votos. Me decía, no, es que esa decisión fue adoptada con el 54% de los votos. ¿Y quién votó? Entonces no faltará doña Teresita que por allá dice, no, señor, yo no voté eso a favor. ¿Cómo sé que mi voto está contabilizado o no? La relación de los votos, lo acabamos de ver, es parte de los requerimientos formales de acta de asamblea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, los votos tienen que estar de manera expresamente determinados en esa. Tema 2 del primero. Suscripción. ¿Quién firma el acta? Lo que grave acabamos de inconveniente. leer es que firma presidente y secretario. Sí, Punto. No más. No que la comisión verifica. No, ya lo vamos a ver en el punto siguiente. eso es más que suficiente. Ahora, no, que es que yo no estoy de acuerdo. Ah, bueno, usted puede impugnar las decisiones si no se acogen a lo que legítimamente, de manera real, se puso a discusión y se decidió. Pero el acta, en teoría, debe consignar la realidad de lo que se puso a discusión y se terminó aprobando. Si es presencial, firma presidente y secretario. Si es una reunión virtual, ¿qué nos dice la norma que quién firma? La norma nos dice que firmará el representante legal, ¿sí? Lo que a mi juicio, y esto ya es de mi propia cosecha, no dará, no será impedimento para que la firmen los tres, una vez que esté de manera física. Porque el acta, a pesar de que la reunión pueda ser virtual, el acta debe estar en medio físico, ¿sí? Entonces, ¿quién firma en las virtuales? El representante legal. Yo procuro por transparencia que en las virtuales firmen los tres. Igual situación para cuando estamos frente a una reunión de carácter mixto. Los Los tres, tres, perdón, perdón, serían serían el el presidente, presidente, el el secretario secretario y y el El representante legal. representante Representante legal. legal. Y ¿Por qué? cuando hay Porque rey en las fiscal, no presenciales me dice la norma que suscribirá el acta representante legal. y el Y el revisor revisor. fiscal. Sí lo hay, pero el revisor fiscal no firma las actas de asamblea. Ah, Ah, bueno. bueno. Gracias por Gracias esa por esa ilustración, ilustración, porque, porque, bueno, bueno, hay una hay una serie serie de de particularidades. particularidades. Vamos a mirar esas cosas. ¿Y qué pasa si nadie firma? Wow, Wow, muy muy delicado. El presidente dijo, no, como no aprobaron lo que yo propuse, pues ahora no les firmo el acta. Sí, Sí, suele suele suceder. suceder. Y eso genera unos problemas enormes. Si tenemos la fortuna de contar con un revisor fiscal, por analogía supletoria, es decir, recurro como esa situación no está prevista en nuestro régimen de propiedad horizontal, recurro al mecanismo de la suplencia. Entonces me voy para el Código de Comercio y digo, ¿qué pasa en estos casos? Tenemos una de dos alternativas. Si contamos con la suerte de tener un revisor fiscal y ese revisor fiscal estuvo presente en la reunión, porque un revisor fiscal que no esté presente, por ejemplo, ahí nombramos que el señor Pedro Pérez sea el revisor fiscal, pero no estuvo presente, simplemente lo nombramos y entra a trabajar en la presente vigencia, pero el señor no estuvo presente, pues no podrá suscribir el acta dando fe.
¿sí? Correcto. Vamos a suponer que lo tenemos perfecto. Suscribirá el acta del revisor fiscal que estuvo presente en la reunión y puede dar fe de, de las decisiones que se tomaron. No tenemos revisor fiscal y el presidente o el secretario se niegan a firmar. Problema mayúsculo. ¿Cómo lo hemos solucionado? De la forma más radical del mundo y es muy complejo. Convocar una reunión de tipo extraordinario para convalidar las decisiones. ¿Sí? Porque esto sí es una situación imprevista, además urgente. Porque si hemos tenido la dicha de tener un cambio de consejo de administración y tenemos también ese consejo de administración tomó la decisión de tener un nuevo administrador, necesita tramitar su representación legal nueva. Para ello Es cierto, sí. necesita el acta de consejo que lo nombra él y el acta de asamblea que nombra ese consejo. Y si no tenemos el acta de asamblea, no existe consejo. Si no existe consejo, no existe administrador nuevo. Por lo tanto, tampoco hay nuevo representante legal. Y entonces quedan completamente imposibilitados de manejar los recursos porque lo primero que necesito con el nuevo administrador es que tenga acceso a los recursos. Allí habrá que convocar a una reunión extraordinaria porque se está presentando una situación imprevista y que requiere una decisión de carácter urgente. ¿Sí? Ahora, ¿es que las decisiones no se tomaron? Por supuesto que se tomaron. ¿Hace falta el acta de asamblea para ejecutar las decisiones? Vamos a ver que no. Porque el acta no es la decisión, es el instrumento mediante el cual se prueba la decisión frente a terceros. El Pero soporte. ah, es decir, el nuevo consejo de administración que fue elegido ahí, a partir de ese Sí, día sí. puede estar sesionada. No, es que no ha salido el acta, entonces mientras no salga el acta no somos consejo. No, el acta es un mero instrumento. Incluso vamos a ver más adelante que para la impugnación de decisiones no se requiere el acta de asamblea. Es un medio probatorio por excelencia. Es la reina, la prueba reina de las decisiones, por Ujú. supuesto, pero no es la única. Ni me impide iniciar un proceso de impugnación. Por lo tanto, pegándome de allí, puedo decirles que si necesitamos la prueba de las decisiones, necesitamos que se firme por presidente y secretario, caso en el cual, en el caso más radical, vamos a necesitar que la Asamblea General de Copropietarios se vuelva a reunir. ¿Listo? Ahora, me van a decir, no, Leonardo, es que hay un proceso que hemos hablado en algunos casos, en algunos momentos, en algunos espacios anteriormente, que se llama un proceso ejecutivo por obligación de hacer, por supuesto. Si ustedes inician ese proceso ejecutivo, más o menos en unos 2 o 3 años tienen el acta firmada. O sea, ese proceso está llamado a prosperar, pero no es tan pronto y mientras tanto dejamos completamente inerme a la copropiedad frente a ese estado de cosas donde no tengo acceso a los recursos, no tengo representación legal, o sea, es una complicación mayor. Entonces, cuando tengan esos problemas así, de ese nivel de gravedad, pues irse por un proceso ejecutivo por obligación de hacer, el presidente está obligado a firmar, obviamente, hago la aclaración aquí, Jorge, no está obligado a firmar cualquier cosa, ¿sí? Si ahí hay un acta que enmarque una decisión que no se tomó, pues él no podrá avalar con su firma esa decisión, ¿sí? O sea, tiene objeción frente al instrumento, frente al documento. Pero cuando me niego a firmar de manera caprichosa, pues yo estoy metiendo a la copropiedad de mis vecinos en problemas mayúsculos. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfectamente, sí, Los señor. tiempos, 20 días que se toman hábiles, que se cuentan desde el día siguiente a la reunión, ¿sí? ¿Obligación de quién publicarla? Del administrador, pero el administrador no puede publicar lo que no tiene. Si él no fue el secretario, pues está esperando que el secretario que nombró la asamblea entregue el acta. Si fue el secretario y tiene el acta, pero no lo firma el presidente, pues no puede publicar. Es decir, que aunque existe esa obligación allí, en la norma, pues nadie, como principio básico del sentido común incluso, nadie está obligado a lo imposible. ¿Listo? Sí, Sí, eso señor. son los tiempos. Miremos qué preguntas tenemos en el chat hasta aquí. Bueno.
Aquí Blanca Rocío nos está preguntando, ¿no es necesario que contenga la votación individual de los postulados al Consejo? Todas las votaciones deben tener una señal inequívoca de los votos. El cuentico de que no, es que yo no quiero saber, y no quiero que nadie sepa por quién voté, porque mi voto es secreto, Mm, no no, aplica. no aplica. ¿Listo? Bueno, Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan correcto es que el administrador sea el secretario de la Asamblea? ¿Esto por qué? Porque normalmente el nombre de la reunión es Asamblea General de Copropietarios y el administrador normalmente no es copropietario. Eso por un lado. Y por otro, que el administrador es un órgano de gobierno de la copropiedad y el consejo de administración es otro y la revisoría otro. En la asamblea, la administración es la que va a rendir cuentas. Al estar actuando como secretario en la reunión, estaría inmersa de pronto en dos roles simultáneamente y un posible conflicto de intereses. yo pienso No que sé si no. estoy equivocado. No, pues yo tengo una lectura diferente, Jorgito. Yo creo que elaborar un acta es simplemente dejar consignado en un documento que deberá ser formal y escrito lo que sucedió. Ya que se propuso los votos en un sentido y votos en otro, finalmente qué decisiones se tomaron. Eso no implica conflicto de intereses porque el acta debe reflejar la realidad de lo sucedido. Y yo como secretario, pues no puedo cambiar la realidad en un acta. Entre otras, pues lo primero que va a suceder es que el presidente no me va a firmar, ¿sí? O si presidente y secretario suscribimos un acta contraria a la realidad, eso ya constituye una cosa un tipo penal que se llama falsedad en documento privado. Es más, para ser más concretos, falsedad ideológica en documento privado. Y eso está penado con Eso cárcel, es complicado. ¿sí? Bueno, Entonces, yo, la verdad, yo no me he atravesado en estos 27 años con un acta que haya sido abiertamente contraria a la realidad o que una decisión que fue tomada se ignore y se diga que no se tomó, ¿sí? A veces hay posiciones, pero para eso sirven las votaciones. Por eso los votos deben ser expresos e individuales, ¿sí? Ahora, si un acta no corresponde a la realidad, pues yo puedo demandar el instrumento, ¿sí? Pero la decisión se tomó. sí, ¿Estamos? correcto. Aquí Bueno, tengo otra. aquí Eva nos está planteando la siguiente afirmación. Nosotros votamos es con papeleta y número. Entonces deberíamos es diligenciar como unas fichas que identifica el nombre del propietario o apoderado y las opciones de voto. Lo que pasa es que aquí ya me meto en el tema del durante. Pero bueno, pero la pregunta es pertinente. Hagamos, sí, Mire, démosle respuesta, no importa. post pandemia, con ayudas tecnológicas, con inteligencia artificial, incluso ya hasta los chinos sacaron inteligencia artificial hoy, pues seguir votando con la manito arriba me parece un poquito arcaico, sobre todo cuando son comunidades grandes. Entonces yo tengo, Claro. por ejemplo, en Pereira tengo, en Dos Quebradas tengo una copropiedad de 960 apartamentos. Más o menos calcule levantando la manito, ¿sí? ¿Y cómo controlo yo la manito? No, que las paleticas. Mire lo que identificamos en una asamblea grande, en una reunión de asamblea grande. Los señores se hacían por la izquierda, votábamos con la paletica y se movían y me aparecían las mismas paleticas en la derecha. No, pues ¿qué pasó? Claro. Está dando carreta. Eso, yo dije, esto es transfugismo, porque entonces esto es movimiento de votos, ¿sí? No todos los copropietarios son honestos, no todos son prácticos, no todos son pragmáticos, no todos son transparentes, hay que decirlo. Las propiedades horizontales nuestras son el reflejo de nuestra cultura, el reflejo de nuestra sociedad, en un microcosmos que tenemos allí. Todo esto para indicar que
por favor háganlo de manera digital, sobre todo cuando son comunidades grandes. Para acudir a la tecnología, no necesariamente la reunión de asamblea tiene que ser virtual. Hay aplicaciones que a través de estos aparaticos yo me meto y voto. Y el sistema impide un doble voto porque ya entenderá que la votación está registrada. Entonces, pues hoy en día el tema de la paletica yo creo que ya está mandada a recoger, a menos que sea una comunidad pequeña o tú puedas garantizar el control y la idoneidad de los votos. Lo otro que estoy en contra de las paleticas, ¿por qué? Porque no queda establecido quién votó por qué. Simplemente dirá 45 votos a favor, 35 votos en contra, pero no queda establecido quién votó por qué. Y al momento de elaborar el acta vamos a ver pues, que simplemente hay 35 y 45. Y no falta la persona que diga no hubo control de los votos, ¿sí? O el voto no fue transparente. Y como el acta no contempla, en este caso, no podría considerar un acuerdo preciso. Cuando son así pequeñas, entonces lo que yo procuro es llamamos a lista y expresamos el voto. Y hay Y hay otra otra cosa, cosa, doctor. Torre No sé 1, si es de 101. pronto, Por ejemplo, lo pongo así, Torre 1, 101. Vamos con la Torre 1, 101. Sí. 102. No, eso es mamón. Clarísimo. Pero es cuando son transparente. 900, ¿cuándo se Entonces, termina esa? tenemos que apoyarnos en la tecnología, sí o sí, sí o sí, ¿sí? No estoy diciendo, pues, que, no, mentira, sí lo estoy diciendo. El tema de las paleticas ya está mandado a recoger, De ¿sí? acuerdo. Imagínense 960 paletas y comienzas a Perfecto. encontrar votos. Es más, en una comunidad de 500, donde había supuestamente un quórum del 80%, fantástico, y de los 500 votos posibles, o sea, 5 por 8, 40, tenemos 400 asistentes, nos aparecieron 420 votos. Es que Es ese es que el ese es el otro otro problema que ¿Qué? le que quería quería comentar. comentar. De un De un solo solo apartamento, apartamento del del apartamento apartamento 101 101 de de la la Torre Torre 1, 1 va va el el propietario, propietario, la la esposa del esposa del propietario. propietario. Y como Y está como está arrendado, arrendado, entonces entonces también también va va el el arrendatario, arrendatario, la la persona persona a a nombre de nombre quien de está quien el está el contrato, contrato, y va la va la persona persona cónyuge. cónyuge. Eso pasa cuando no hay Entonces, paletas, cuando hay levantada de mano. Mire, bajan el gato y el gato también vota, exacto. Exacto. ¿sí? Entonces, ojo con el control de votaciones, creo que es un tema muy álgido y en el que se centran muchos procesos de impugnación de decisiones, ¿sí? Sí, Sí, señor. Bueno, señor. tenemos otras observaciones aquí. Es posible que la No, no, Asamblea no, responda al Consejo de Controlar y Auditar. Mire, muchachos, esta pregunta es muy, muy importante. Carolina, gracias por la pregunta. El Consejo no es Consejo, sino cuando está en sesión. Ujú. Ujú. Y hasta donde yo entiendo, una reunión de Asamblea, pues es de Es Asamblea. Es diferente, diferente, claro. claro. Ahí no hay Consejo. Hay unos miembros del Consejo de Administración que ahí van a rendir un informe, pero en ese momento son copropietarios, que están en representación de un cuerpo colegiado que va a rendir un informe. Pero eso no es un Consejo de Administración. El presidente del Consejo de Administración que manda órdenes al administrador, a veces a través de WhatsApp, no es el consejo y no es presidente de nada, porque no está sesionando, ¿sí? Pero lo normal es que el presidente del consejo se siente presidente aunque no está en sesión. Es más, lo normal es que no se sienta presidente, se siente dueño del edificio, ¿sí? Entonces, el Consejo de Administración es un cuerpo colegiado, colectivo, que toma decisiones democráticas. Esas decisiones las toma en sesión previamente convocada con un orden del día. Así se encuentran los 5 miembros del consejo en el ascensor. Eso no hace que eso sea una sesión de consejo, ¿sí? Menos si el presidente del consejo de administración pues decide unilateralmente tomar decisiones de administración, entre otras que ni siquiera le competen al consejo, sino al administrador, ¿sí? Eso es lo que vulgarmente yo denomino coadministración.
Entonces hay que establecer cuáles son las funciones del consejo y establecer clarísimo cuáles son las funciones del administrador. Eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la ejecución de las decisiones. ¿Listo? Teníamos Sí, otra sí, pregunta. La pregunta era, que es que el consejero faculta al consejo de controlar y auditar, pero es que el control, la facultad de controlar y auditar está por ley. Esa es la función del consejo de administración, hacer seguimiento y fiscalización. ¿Sí? Perdón, Dime. pues, qué pena hablarles para hacerme entender, o sea, ser más clara. Me Dale. explico. La asamblea puede decir que así como elige este consejo, también le da la orden al consejo de no estar rotando durante el año varios administradores. O sea, la asamblea puede darle también esa orden a todo el consejo de administración para que el Carito, qué consejo pregunta no tan empiece, buena. La pregunta es porque es excelente, que, Carito, te la o agradezco. sea, es que lo digo es porque tengo una asamblea próxima y quiero eso, que la asamblea le dé la orden al consejo, me hace el favor, y que termine el periodo, pero no está rotando porque eso afecta no solo al propietario, sino también a la copropiedad. Tanta rotación de administración solo porque el consejero, pues, no, cambiemos porque sí. Esa es una opinión muy válida, pero no tiene su fundamento legal. ¿Por qué? Y vamos a apuntar esto, muchachos, para que ustedes lo tengan claro. Dos sentencias, C-127 y C-474, las dos del año 2004. En esas dos sentencias se enfrascaron dos actores de la propiedad horizontal a discutir si la Asamblea General de Propietarios tenía la facultad prevalente de escoger su administrador. En ambas sentencias, en el mismo año, falladas por la Corte Constitucional, repito, C-127, C-474, ambas de 2004, la Corte Constitucional dijo, es una facultad discrecional, exclusiva y excluyente de los consejos de administración donde estos existan, escoger y remover al administrador. Esos argumentos de que el que puede más puede lo menos, que la Asamblea General es el mandato primario, que ese es el constituyente principal de la sociedad de la propiedad horizontal, que la Asamblea no puede verse privada de la facultad de escoger un administrador. Cuando exista Consejo de Administración, eso ya se zanjó hace 21 años. La Asamblea puede mandar señales de humo diciendo, no vaya a cambiar el administrador, siga con doña Carolina. Y eso será una mera sugerencia, porque en las dos sentencias la Corte dijo, si hay consejo, esa es una decisión excluyente del consejo. Es decir, que la Asamblea no puede ni ordenar, ni mandar el mensaje prevalente, ni tratar de influir o incidir en la decisión del Consejo de Administración respecto de quién es el administrador. Eso les recomiendo que se lean las dos sentencias, no son largas, son sentencias muy cortas. Ahí está interviniendo uno de los dos que interviene en las dos sentencias porque se enfrascaron los mismos dos personajes, no les bastó una sentencia, necesitaron dos. Ahí está nuestro amigo Andrés, a quien apreciamos enormemente, Andrés Martínez Díaz. Y reitero, sentencia C-127 y la posterior es C-474, ambas del 2004. ¿Sí? Son sentencias cortas, podemos decir, podemos resumirlas. ¿Qué es lo que dice al final la Corte? Pues que el Consejo de Administración elegido puede escuchar y la Asamblea puede generar una sugerencia, pero no tiene efecto vinculante, es decir, no obliga. ¿Sí? Por eso es tan importante escuchar, perdón, escoger un consejo de administración consciente. Y ahora les voy a dar unos truquitos también para que los administradores, colegas que están aquí con nosotros, se puedan defender frente a las arbitrariedades de un consejo de administración. Pero la Asamblea, reitero, en base a esas dos sentencias, C-127 y C-474, ambas de 2004, dice, muchachos, donde hay consejo de administración, esa decisión es del consejo.
Punto. Eso ya se zanjó. ¿Dónde esa decisión es tomada por la asamblea? Pues cuando son condominios que no tienen consejo, que en su reglamento de propiedad horizontal no consideraron consejo. Entonces me va a decir, Leonardo, es que el consejo es obligatorio para cuando se tienen más de 30 unidades privadas. Yo digo, no. Si vemos bien el artículo 55, vamos a ver que no es así. No es así. Ahí lo que dice es que los obligados de 30 o más son los residenciales o mixtos. Pero yo podría tener un condominio de 100, de hecho tengo uno en Jamundí, cliente muy querido nuestro, muy cercano, donde hicieron una reforma de reglamento y ups, se le olvidó al que hizo la reforma considerar el consejo de administración y son como 140 lotes. Por favor. Toca cada año, porque no hemos podido hacer la reforma por un tema de costos de la boleta fiscal, nos toca nombrar un comité de apoyo, pero que no tiene ni las facultades, ni la legalidad, ni las obligaciones de un consejo de administración. Entonces, ojo, escojamos muy bien nuestros consejeros y ahora les voy a dar unos tips para que nos defendamos frente a esas injusticias y arbitrariedades. A mí no me gusta la facultad de los consejos. Cuando yo administré y antes de que yo fuera feliz, es decir, cuando era infeliz y administraba propiedad horizontal, cuando tenía hígados y riñones para aguantar a los copropietarios, me tocó incluso con ley 16 del 85, antes del 2001, y nos tocaba hacer como un reinado de belleza, y porque nos escogía la asamblea. Eso no estudiaban hojas de vida, eso era el que más que les cayera mejor. Imagínense, eso fue bien pensado, fue bien intencionado, que el Consejo de Administración, que es un cuerpo más reducido, no es un escenario tan amplio como una asamblea, pues tuviera mejor análisis de quién va a ser el representante legal y administrador. Pero se desbordó porque los consejos de administración fincaron una supuesta superioridad jerárquica sobre el administrador en esa facultad de terminar su contrato. Hay una contradicción ahí, reitero, fue bien intencionada, pero se desbordó. Se desbordó porque ahora los consejos, a través de la continuidad del contrato del administrador, tienden a subordinarlo y a ejercer una coadministración descarada. Entonces yo creo que son de las cosas que ojalá en algún momento podamos volver a discutir en un ajuste, no un nuevo régimen de propiedad horizontal. Detesto esa figura. Más bien ajustemos las zonas oscuras, que no son muchas, las zonas grises de nuestro régimen de propiedad horizontal, que a nivel internacional es de los mejores del mundo. Hasta ahí creo que tenemos claro Bueno, ese tema y Blanca tenemos Rocío, Blanca de Rocío tiene la manita levantada muy juiciosamente. Me gustaría que la escucháramos. Así que por favor, Juanquita, Blanquita, todo oídos. activa el micrófono, la cámara y por favor, brevemente vamos a formular el interrogante para el doctor Leonardo Patiño. Así que por favor, te escuchamos, Blanca Rocío. Ya debes tener activado el audio. Sí, señor. Te escuchamos, Blanca Rocío. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta la sentencia 122 y 474 que nos acaba de nombrar el doctor, 1.27. yo quiero hacer, pues sí, perdón, 127, yo 1.27. quiero hacer un comentario. En el reglamento de nuestra copropiedad dice que el consejo es quien elige el administrador. Hace unos días se presentó un conflicto y el consejo decidió terminarle el contrato. Resulta que el revisor fiscal montó una asamblea extraordinaria y no permitió que sacaran el administrador. En esa reunión extraordinaria, el revisor fiscal se pasó por encima de la ley y dijo que no, que él tenía la facultad, que era la máxima autoridad en el conjunto residencial, que él era Uf, la máxima autoridad y nos hizo dejar la administradora nuevamente, hizo que el consejo se dirigiera a la alcaldía y se retractara de la nueva representación legal sin uf. tener en cuenta esas sentencias. ¿Y eso fue Entonces, en ¿qué la ciudad de pasa, digamos? Cali, Blanquita, o en qué ciudad? No, 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 estoy hablándole de Madrid, Cundinamarca, mi doctor. Ok. El doctor Jorge ya más o menos conoce un poquito del tema. Mi pregunta es, ¿ahí se puede demandar al revisor fiscal por extralimitación en sus funciones o qué podemos hacer? Porque aparte de que hizo una asamblea extraordinaria solo para obligar a dejar por asamblea al administrador,
También nos dan una información donde el administrador tomó decisiones con un dinero que no podía tomar la decisión de cambiarle el destino porque en asamblea ordinaria se había dicho, se abre una cuenta y se deja esa plata ahí quieta. Y él nos informa que no, que él la plata que se tenía que dejar quieta la mandó al fondo de imprevistos. Gracias, muy gentiles. No, a ti, Blanca, la pregunta es muy oportuna. Primero, el revisor fiscal es un organismo de control. Control, no es una instancia administrativa. No veo qué hace el revisor fiscal de una copropiedad interviniendo en decisiones eminentemente administrativas. Dos, la capacidad de convocar a una reunión extraordinaria por parte del revisor fiscal se circunscribe cuando hay hallazgos que ponen en peligro la estabilidad o el curso ordinario de la propiedad horizontal de la persona jurídica. Y creo que aquí pues no aplica ni lo uno ni lo otro. Entonces, hay claramente, a mi modo de ver, una extralimitación, no solamente como revisor fiscal, sino como contador público. La buena noticia que te tengo es que, así como nosotros los abogados, que tenemos un Consejo Superior de la Judicatura que nos vigila y nos disciplina, los contadores públicos, y pues creo que aquí hay contadoras, tienen también una instancia disciplinaria que se denomina Junta Central de Contadores. Cuando un revisor fiscal se extralimita de sus funciones, y esto es claramente un ejemplo de esa eventualidad, yo puedo presentar una queja ante la Junta Central de Contadores a fin de que recuerde que el revisor fiscal es contador público titulado, Sí. a fin de que disciplinen esa arbitraria decisión, lo discipline y yo presento la queja. No tiene que recurrir a abogado. Para presentar una queja ante la JCC no hay que recurrir a abogado, simplemente se aportar los elementos probatorios de los que se disponga eh, y ellos se encargarán. Me parece nefasto que que un revisor fiscal esté abogando por un administrador, porque es que ese es su vigilado, o sea, la persona a quien supervisa en primera instancia es el administrador, quien es el ejecutor de los recursos. Entonces, la Ahí situación. podrían haber intereses creados. Hombre, pues no me atrevo a decir eso, pero sí Pero creería sí, que deja mucho que desear un revisor fiscal que cita a una reunión extraordinaria dentro de sus facultades, pero no dentro de, no con la fundamentación necesaria. Entonces creería que hay mérito para que la Junta Central de Contadores abra un expediente disciplinario en contra de este personaje. y sería Gracias. bueno hacerle conocer esa situación a toda la asamblea para que no lo vuelvan a nombrar, No, por la favor. asamblea lo sabe, pues él citó, y la Sí. asamblea fue tan torpe que lo que hizo fue evaluar lo que el revisor fiscal estaba diciendo. Es que el revisor fiscal aparte invitó a un abogado donde el abogado nos leía que la ley 675 lo avalaba, uno, para convocar esa asamblea y dos, para que se hiciera ahí la ratificación del Consejo de Administración y del administrador, porque lo pretendían era sacar al Consejo de Administración y dejar al administrador. Y mi otra Pues pregunta, yo yo se lo tenía. presentaría una segunda queja, Blanquita, ante Sí. el Consejo Superior de la Judicatura en contra de ese abogado. Lo más triste es que pertenece a la personería, o sea que sí me voy a asesorar muy bien porque la queja va. Y la otra pregunta importantísima que me gustaría me sacara la duda es, en asamblea ordinaria se tomó la decisión de abrir una cuenta única y exclusivamente para consignar plata de parqueaderos, pero en esta extraordinaria la señora entrega un informe donde dice que esa plata la mandó al fondo de improvistos. ¿Eso es legal? Es que mira, esa plata, cuando ustedes dijeron aquí vamos a tener un ingreso extraordinario, ¿no tenía una destinación específica? No, no, señor, se aprobó que abriera la cuenta y que en la próxima asamblea ordinaria, o sea, en la de este trimestre, se tomaba la decisión de qué se hacía con esos recursos. Y la excusa que ella nos da en la asamblea que le montó el revisor fiscal es que nosotros le debíamos plata al fondo de improvistos y por eso mandó la plata a esa cuenta. ¿Y ella es la administradora? Ella es la administradora. Pues igual la plata no hay detrimento patrimonial porque la plata está forada. Eso, esperen que la asamblea tome su decisión y si la decisión es destinación específica por recursos, pues sacan de esa cajita y ejecutan o meten en otra cuenta. Tenía Y entendido que el fondo de improvistos no se podía tocar. no, es que no lo está tocando
de salida, lo está tocando de entrada. Pero al meterlo al fondo de imprevistos ya no lo podemos utilizar en lo que nosotros queríamos como No, propietarios, que era no, no montar es un cierto, la banco. asamblea decide. La obligación del fondo de imprevistos es del 1%. Eso dice la Ajá, norma. Lo sí, que tengas por encima y que por una interpretación errada de la norma terminó en esa cuenta, lo puedes sacar. ok, ok, mi Tienes doctor, que gracias. respetar el 1%, ¿sí? ¿Qué se le debe? El uno Estamos por en deuda. ciento proviene del efectivo recaudo de las despensas comunes, porque el Sí, 1% es sobre el presupuesto. Yo no puedo sí, llenar ese 1%. Por ejemplo, no recogí todas las expensas, nunca se recoge el 100%. Vamos a suponer que recogí el 90%. Ese 10 que me faltó por monetizar, yo no lo puedo sacar de otros ingresos para completar allá. No funciona, eso no es una tienda. No se puede manejar con criterios de tienda lo que es los dineros mancomunados de toda una comunidad. ok, muchas gracias. El dinero que se debe está en cartera, en la mora, o sea que no se ha monetizado correctamente el fondo de imprevistos. Es correcto, mi doctor. Bueno, referente a los votos. Hay Continuemos. votos. Sí, Ay, Leonardo, es que hay una, usted ha hablado de las votaciones. Hacen una pregunta por aquí, me parece que es importante, que es la de Marta Segura. ¿Todas las decisiones deben ser nominal o hay asuntos que se pueda por mayoría? Depende del tipo de decisión. Si estamos, y depende del tipo de copropiedad. Si es la copropiedad mixta o comercial, todas las decisiones se tomarán por coeficiente. Todas, mixtos o comerciales. El otro 90%, que son las residenciales, las votaciones son nominales, excepto para las decisiones de contenido económico. ¿Cuáles son las decisiones de contenido económico? Presupuesto, sea este ordinario o extraordinario. ¿Sí? ¿En qué otro tipo de decisiones se tiene cuenta no en nominal, sino por coeficiente? Todas las decisiones del artículo 46, que se intitula Decisiones que requieren mayoría calificada. Son los tres casos. Reitero, uno, mixtas o comerciales, todas las decisiones son por coeficiente. Las decisiones en los residenciales, neto residencial, 100% residencial, se tomará con base en el coeficiente solamente para decisiones de contenido económico. Entendamos, aforar el presupuesto o determinación de una cuota extraordinaria, ¿sí? De resto, no hay nada más económico. Para el resto, en las residenciales, la votación es nominal, ¿sí? Pero es importante siempre, aunque la decisión sea nominal, mirar el coeficiente. Y usted me dice, ¿por qué, Leonardo? Porque es que no necesariamente las votaciones nominales reflejan quórum mayor al 50%. ¿Sí somos y claros? ahí es cuando está el complique cuando se hacen las votaciones con paletica, porque puede que los que tengan el menor coeficiente Son los que sean los están que están presentes y los que tienen el mayor exactamente, coeficiente ya se fueron. Entonces, si exacto, bajaste el 50% tu quórum deliberatorio, ya no tenés reunión de asamblea. Se te desintegró por falta de quórum. exactamente. Por Entonces, eso lo siempre tienen que importante tener en de cuenta trabajar los dos. con la tecnología. La tecnología nos ayuda, agiliza las reuniones y nos acorta el tiempo de duración de las mismas. Ahora, cuando tenemos cada una de las votaciones, en esa misma votación podemos estar simultáneamente verificando el quórum que se necesita. Y por ejemplo, en lo que más nos interesa, plasmar las decisiones de la aprobación o no de los estados financieros y el proyecto de presupuesto. ¿Qué pasa, doctor, cuando no tenemos esas aprobaciones? Pues no hay decisión. O No hay sea, decisión, si por lo a tanto, mí, eso dando se los tiene que votos a plasmar en el favor, acta. cuando Sí, yo miro votos a favor y votos en contra, y yo sumo los coeficientes de esos, tanto a favor y en contra, y los que afirmaron votar en blanco, dicen abiertamente que estoy por debajo del 50%, ya no tengo reunión de asamblea.
Me toca citar otra Se reunión. acabó hace rato. Exacto. ¿Ya? Por sustracción, aprendas esta frasecita que es mágica. Sustracción de Sustracción de materia. materia, sustracción de quórum. Ya no estamos en asamblea, estamos en un grupo de amigos, de vecinos. ¿Sí? Me preguntan, ¿la aprobación de los estados financieros es una decisión de contenido económico? No, es una condición, es una decisión de contenido administrativo, contable si quieres, pero no es de contenido económico. Ah, pues es que ahí está reflejada la plata y cómo se gastó. Sí, pero no implica una erogación de dinero, no implica una imposición de expensas, sean estas ordinarias o extraordinarias. Cuando pasa el 50% del fondo de imprevistos, ¿la asamblea decide en qué se gasta? No. Lo que dice la norma es que cuando el fondo de imprevistos alcanza el 50% del presupuesto anual, puede decidir no seguirlo aforando, ¿sí? Punto. Pero no es que vamos a gastar el fondo de imprevistos. El fondo de imprevistos tiene una determinación, una destinación específica. Imprevistos. ¿Listo? He visto Ahora, revisores fiscales que dicen que cuando se va a hacer una obra, por ejemplo, que para solicitar la cuota extraordinaria, que es otra práctica que no comparto, pero que se puede sacar inclusive el 100% del fondo de imprevistos y ahí sí podemos solicitar la cuota extraordinaria. la ley lo prevé. O sea que es correcto hacer esa Es figura. correcto hacerlo, pero es facultad de la Asamblea General de Copropietarios si determina una Perfecto, cuota sí. extraordinaria conservando el fondo de imprevistos. Que es lo más recomendable. Pues hombre, es que agotar el fondo de imprevistos es dejar completamente expuesta la copropiedad frente a cualquier urgencia, Claro, ¿sí? se presenta una novedad, una rotura de tubo, por ejemplo, que no la cubre la póliza de zonas comunes y sencillamente no hay plata con qué recurrir a eso. Y ojalá el recaudo de cartera no haya sido muy bueno, peor todavía, quedarse con esa fuga de agua por tiempo indeterminado y la cuentica creciendo también o cerrado el Listo. registro. Aquí tengo una Bueno, doctor, pregunta no la identifico, dice iPhone. ¿Quieren lástima. disolver la propiedad horizontal? Pues es un tema, en ese tema nos quedamos 2 o 3 charlas. Pero se las puedo decir de manera muy sencilla. La disolución de la persona jurídica implica la decisión unánime de 100% de los coeficientes. Y para eso tienen que liquidar la persona jurídica. O sea, no basta con que decidan. Tienen que hacer esa liquidación formal, tienen que ir a darle baja al NIT y a RUT ante la DIAN. Hay mil y un problemas con eso. ¿Listo? O Bueno, sea, doctor, ya habíamos hablado del tiempo de publicación del acta, que nos recuerda son ¿cuánto tiempo? Para eh, las 20 reuniones no días. presenciales. 20 días para las reuniones No. presenciales. Para las presenciales son 20 días. Creo que para las no presenciales, me corriges, creo que son 10. Para las virtuales son 10 días. Y Son para 10, las presenciales son 20 días. correcto. Y Entonces, ahí habíamos hablado también que cuando no se tiene el elemento a publicar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convocar otra asamblea. pues, procurar primero que se firme. Ahora, ¿qué haría yo? Yo crucifico a ese presidente, porque nos metió a todos en un problema de manera caprichosa. Y le digo a todo el Muy mundo, cierto. esta reunión de asamblea nos costó tanta plata, porque don Jorge Enrique Hernández no quiso firmar el acta de manera caprichosa e infundada. Que le cobren a Jorge Enrique Hernández el valor total de la asamblea. Bueno, bueno, Sí, pasemos al siguiente punto. vale. Comisión de redacción. Muchachos, si ustedes me muestran dónde dice que el acta debe ser suscrita por la comisión de verificación de redacción, yo cambio de oficio. En ninguna parte de la norma dice eso. Es más, después de 27 años no he visto el primer reglamento de propiedad horizontal que diga que el acta deberá ser suscrita por la comisión de verificación. ¿Sí?
La comisión de verificación es autónoma al presidente y al secretario de la asamblea. Se encarga de verificar que la redacción coincida con lo realmente sucedido. Punto. No es una comisión que apruebe las aprobaciones. Perdónenme lo redundante, pero sé que me están entendiendo. Es válido. Entonces, llega Pepita Pérez y dice, no, es que yo no voy a, yo me opongo al acta porque no debieron subir el presupuesto en esa proporción. Entonces yo no estoy de acuerdo con el presupuesto, por lo tanto me opongo a la firma de acta. Y hay administradores que todavía creen que el acta debe ser suscrita por la comisión de aprobación. Es más, es muy común que no la hagan firmar de presidente y secretario hasta que la comisión de aprobación, que no es comisión de aprobación, estoy siendo irónico, decida Sí. impartir su beneplácito al acta. ¿Qué es lo que debe suceder? Si la comisión de verificación está en desacuerdo y a esos tres micos nunca los pone de acuerdo nadie, entonces el que vota, si están todos de acuerdo, suscriban un acta diciendo estamos de acuerdo. Un acta aparte. Si no están de acuerdo y no dos y el otro está en disidencia, esa persona que está haciendo salvamento de voto tiene que expresar formalmente por qué no está de acuerdo. No bastará decir no estoy de acuerdo, deberá expresar por qué. Y en una carta que irá dirigida a sus compañeros de comisión, porque es un cuerpo colegiado, con copia a la Asamblea General de Copropietarios. Y tanto el acta de la asamblea, de la reunión de asamblea, como el acta de la comisión, como el salvamento de voto, porque así se denomina, tendrán que publicarse de manera conjunta. ¿Sí? No, que es que doña Pepita nunca, ella nunca expresó por qué o simplemente nunca la firmó. Entonces no hemos podido suscribir el acta, pues el error es del presidente y secretario, porque su responsabilidad no está supeditada a que la comisión de verificación apruebe el contenido o no lo apruebe. Si está de acuerdo, lo manifiesta en acta aparte. Si no está de acuerdo, de igual manera. ¿Sí? Pero aquí estamos, o sea, procuramos una asamblea con un millón de inconvenientes. Logramos las decisiones, logramos sacar un acta y doña Teresa no está de acuerdo, entonces nos fregó a todos el caminado. Y eso viene sucediendo con una frecuencia asombrosa. No, es que hasta que no firme el acta, no firmo yo como presidente. Venga, si usted ya se lanzó como presidente, aprenda. Usted tiene la obligación de firmar. Conclusión. Las comisiones de verificación de redacción, si se denominan, son comisiones de verificación de redacción. No son comisiones de aprobación de las decisiones. ¿Sí? Punto 3. Bueno, Bueno, hasta ahí ¿qué tenemos. tan, qué tan, qué tan coercitivo, qué tan obligatorio, qué pasa si no se elige la comisión verificadora de la redacción del acta? ¿Es obligatorio? ¿Qué pasa si no se nombra? Pues miremos lo que dice la norma. La norma dice que si la asamblea tiene a bien nombrar una comisión de verificación, esta deberá pronunciarse dentro de 20 días siguientes a la reunión. O sea que Sí. no es obligatoria. O sea que nosotros tranquilamente podemos dejar de enredarnos con ese tema y no seguir nombrando la comisión verificadora de la redacción del acta, para que no nos pongan toda esa problemática. ¿Cuál? No, pues es que recuerden que el concepto de la comisión de verificación es vinculante. No es vinculante. Ah, eso sí. Por eso digo, no es una instancia de aprobación o de aval. ¿Sí? Pero es que, hombre, convencemos a toda la comunidad y después toca convencer a la comisión de verificación para que tengamos acta. Y No, más aparte de eso, nos toca bregar porque la comisión verificadora, a pesar de haber asistido a la reunión, solicitan la grabación de la reunión para hacer su documento. ¿Qué tan viable es que nosotros le entreguemos ese video?
Mire, yo creo que es justo cuando los objetivos son legítimos, ¿sí? Es normal que si yo estoy nombrado chismoso número 2 dentro de la comisión de verificación de redacción, porque se necesita ser muy desocupado para hacer esa vaina, pues yo quiera comparar porque no me acuerdo si esa decisión se tomó con esos votos o no, y quiera confrontar esa decisión, no para aprobar o improbar el acta, sino para dejar establecido que mi responsabilidad se salva porque eh, estoy determinando de manera expresa que hay algo que no coincide. Entonces es válido. ¿Dónde no es válido? Cuando esa grabación se utiliza con otros fines. Recuerden que Y, cuando a mí me entregan las grabaciones, sean estas audio o audio y video, y sin permiso, yo se la mando a mi hermana que vive en otro condominio, estoy violando habeas data. de acuerdo, para allá iba. Y cada uno será responsable de la transmisión ilegítima de esa información. Esa información solamente le incumbe a los copropietarios. Y frente a terceros, ¿qué les incumbe? Pues, ¿cuál fue el consejo que se nombró? Para que ese consejo nombre un administrador y ese administrador sea reconocido como representante legal. Punto. ¿Listo? Ahora, Esta hay pregunta es actas de importante, la asamblea, de Eva. Eva dice, ¿es obligatorio la lectura de acta anterior? ¿Dónde ¿para dice eso? qué? Mm, Lectura y aprobación de acta del 2024. ¿Quién carajo se inventó esa vaina? Y es que no lo digo por ti, Eva, lo digo porque se volvió regla. Hay una serie de mitos, ese y el que después de las 12 tenemos que volver a convocar porque no tenemos posibilidad de realizar la asamblea sino hasta las 12 de la medianoche. Son mitos absurdos. Yo tengo una reunión convocada para el 25 de febrero. Si la termino el 26 de febrero porque pasó la medianoche, ¿eso no dónde tiene está? ¿Qué es que nada. pasaba la medianoche? Estoy en otro día. Sí, pues yo inicié el día que era. ¿Sí? Frente al tema de publicación, perdón, lectura y aprobación, implicaría entonces que quien aprueba las actas es la misma asamblea. ¿Y qué leímos en el artículo 47 de hace un minuto? Que las actas quedan en firme con la suscripción de presidente y secretario. Y secretario. Murió. Eso es lo que dice la norma. Eso es lo que yo quisiera. ¿Esa es mi opinión? No, es lo que dice la norma. ¿Listo? Entonces, eso aplica ¿para dónde? Eso aplica para las reuniones de consejo. Porque ¿quién aprueba las actas de consejo? Pues el mismo consejo. Pero no las aprueban, las decisiones de asamblea ya son tomadas y el acta que no es la decisión, es el instrumento mediante el cual se da prueba fidedigna de la decisión. Y a veces puede no coincidir, por eso impugnamos o presentamos denuncias penales por falsedad ideológica en documento privado. ¿Listo? Y que Entonces, conste que no es necesario tener el acta para iniciar esos procesos. ¿Por mm, qué? eso es lo que vamos a mirar a continuación en el punto 3 que son impugnación de decisiones. ¿Listo? Eh, sí, señor. Bueno, pasemos a... ¿Puedes solicitar la grabación? Ya pusimos el tema de grabación. Sí, Impugnación de decisiones. Tenemos raro creer, raro, otro de los mitos, que la impugnación es levantar una mano en medio de la asamblea y decir yo impugno. Pero les quiero comentar que no. La impugnación es una demanda, es un proceso judicial que está contemplado en el artículo 382 del Código General del Proceso. Y eso cambió. ¿Qué cambió? ¿Las condiciones? No. ¿Lo que cambiaron los tiempos? No, no cambiaron los tiempos. ¿Cambió la forma en la que comienzan a contar los términos? Sí. Anteriormente, para impugnar, que repito, es un proceso judicial, yo tenía 2 meses
contados a partir de la fecha de publicación. Eso hasta el 2010. Llega el artículo 382 en su Código General del Proceso y dice, no señor, usted a partir de la fecha tendrá 2 meses contados a partir del día de la reunión. Tenga o no tenga el acta. Porque hay otros medios probatorios que dan fe de la decisión que usted está impugnando. En los procesos de impugnación que adelantamos acá en el despacho, nosotros dentro de la solicitud al juez es solicitarle que le exija al administrador de la copropiedad que allegue el acta, si la tiene. Pero existen otros medios para probar. Les voy a dar un ejemplo. En una reunión de asamblea decidieron hacer una restitución, perdón, sí, un cambio, una modernización de los equipos de ascensores. Eso, conforme a derecho, requiere mayoría calificada. ¿Por qué? Porque es una cuota extraordinaria que supera con creces las 4 expensas comunes ordinarias. ¿Sí? Resulta que se presenta la impugnación y solicitamos al despacho, por favor, le he pedido el acta, este señor no la tiene. Pero ¿cómo probé que esa decisión ya era una realidad sin tener el acta? Pues anexamos el estado de cuenta, ojo, no factura, no podemos facturar, no es que no queramos facturar, eso lo vimos en el Congreso de Pereira con la directora seccional de la DIAN que tuvimos allá y despejamos 1001 dudas de la DIAN con propiedad horizontal. Nosotros mandamos estaditos de cuenta, no factura, no cuenta de cobro, no documento equivalente. No tenemos autorización de numeración, no podemos emitir factura electrónica por las expensas. Sí podemos para otras cosas, pero no para las expensas. Y entonces ahí se discriminaba cuota extraordinaria en ese estado de cuenta. Pues yo se lo anexé al juez y le solicité una medida cautelar consistente en la suspensión de la decisión mientras el juez fallaba de fondo. Esto para ejemplarizar que no necesariamente el acta es el único instrumento que da fe de la decisión que yo estoy impugnando y que la norma cambió. La impugnación, reitero, es un proceso verbal llevado ante un juzgado civil del circuito, proceso de doble instancia. Eso significa que si yo deseo apelar la decisión del juez de circuito, me voy para tribunal. ¿Sí? O sea que es un proceso de doble instancia donde yo puedo pedir medidas cautelares, pero es un proceso demorado. Normalmente, si no me conceden la medida provisional de suspensión de la decisión, suspensión, no cancelación, entonces, pues realmente el proceso queda muerto, es como un ejecutivo sin embargo, ¿sí? Entonces, es importante que su abogado de confianza, cuando presente esas impugnaciones, las presente acompañadas de una medida cautelar consistente en la suspensión de la decisión, ¿sí? Pero hay que ver por qué se impugnan. Normalmente las impugnaciones atacan la forma de las decisiones. ¿Qué es forma? Convocatoria. ¿Qué es forma? Quórum. ¿Qué es forma? Votaciones. Que es diferente al proceso de controversias en propiedad horizontal, donde lo que se decide es la decisión, la decisión de fondo, el fondo de la decisión. Entonces, es diferente un proceso de impugnación de decisiones a un proceso de controversias en propiedad horizontal. Normalmente, 90% de los casos de impugnación son requisitos de forma. ¿Sí? Votos, quórum, mayorías, ¿sí? Facultades, quórum, porque resulta que ahí votaron un poco de gente que no tenía poder y que no eran propietarios. Por eso es importante tener al día el libro de propietarios sacado de la base de datos de instrumentos públicos. ¿Sí? Y hay empresas que se dedican a eso. Entonces son temas de forma.
no son temas de fondo. Normalmente no son discusiones de fondo. No son discusiones de, es que es muy cara la cuota de administración, entonces yo voy a impugnar. No, no. Mire, es que ese señor resultó elegido miembro del Consejo de Administración y asistió allá, no es propietario, además tampoco tiene poder. Pero asistió y se hizo nombrar miembro del Consejo de Administración. Y les voy a decir dónde pasa mucho. Leasing habitacional. Recuerden que el leasing no es un contrato trasgraticio del derecho de dominio. Eso así lo decimos los abogados. ¿Cómo lo decimos los administradores? Es que el señor no es el dueño. En un leasing habitacional, el dueño es el banco o la entidad financiera. En un leasing habitacional no puede votar el locatario a menos que así lo estipule un poder emitido por la vivienda, por Bancolombia, por la entidad bancaria que se haga dueña del inmueble. ¿Sí? No es que yo soy el que paga las cuotas de administración, eso es parte de su negocio con el banco, pero eso no lo convierte en una persona que pueda disponer del derecho. ¿Sí? Por Otra la cosa que sencilla pasa razón que no consecuencia. aparece en el certificado de tradición y libertad. Y otra cosa que también nos sirve a los abogados para impugnar las decisiones por forma. Resulta que el que votó es doña Viviana, pero el apartamento es de su esposo Carlos. Y no hay poder. No, pues que yo estoy casada con mi marido. No me cae la menor duda. Señor se ve triste. Eso es clarísimo que está casado con usted. Es problema de ustedes, allá Eso es ustedes como lo problema decidan. interno. Aquí no se lo vamos a solucionar. Pero la sociedad conyugal, que es lo que ustedes escuchan en cada asamblea, es una sociedad que se declara para efectos de liquidación. Mientras tú estés casado, tus bienes son propios y los de tu señora son propios. El haber conyugal se declara cuando hay necesidad de disolverla, bien sea por divorcio o por muerte. Entonces, no hay tal, eso es otro mito, que creemos que lo de mi marido es mío o lo de mi esposa es mío. En virtud del matrimonio no funciona de esa forma. Pero ríase cuando resulta que los dos aparecen en el certificado de tradición. Los dos son propietarios. Eso sí, y al 50-50. Y 50-50. Y entonces yo les pregunto, ¿y de quién de los dos es la cocina? ¿El baño de quién es? Eso es un proindiviso. En los proindivisos se necesita que uno actúe en ejercicio de sus derechos y reciba poder de los derechos que no le son propios. Así que esos matrimonios donde los dos están en el certificado de tradición tienen que llegar con un poder. Y óigase bien, tiene que haber un voto. Pero es que lo que yo veo es que los dos van, los dos asisten y los dos votan. Y ríase, a veces votan contrario. Entonces, ¿qué hago? Y hay pobre ¿Medio voto administrador para y el pobre sí? presidente de la ¿Medio voto asamblea. para el no? Pobre presidente de la asamblea. Sí. ¿A Allá quién en le la manda costa, yo, ese yo sé que medio voto? aquí tenemos gente de la costa. Allá es muy común, como en otras ciudades del país, pero muy marcado en nuestra costa Caribe, donde tengo tiempo compartido. ¿Han escuchado de eso? Sí, ¿Sí? Y yo tengo un sí, inmueble señor. que tiene 52 propietarios, porque cada uno compró una semana. Así funciona. Sí. ¿A cuál de los 52 escucho? Lo que hemos hecho es que nos toca tener mini asambleas por apartamento para que nombren un apoderado único. Porque como el voto no se puede fraccionar, el derecho tampoco. Una 52ª parte por el sí. 4/52 por el no. 54/52, 44/52 por el voto en blanco. El voto no es fraccionable. ¿Listo? Entonces, Listo. ojo con el tema de impugnación de decisiones. Como es por abogado, pues ríase, los abogados cobramos. Y cobran bien duro.
Un proceso de impugnación. Nosotros no lo estamos cobrando por debajo de 5 salarios mínimos masivos. ¿Sí? Entonces, yo impugno y mandan un derecho de petición después al administrador. Le informo que estoy impugnando la decisión de la asamblea. Y me llega el administrador Sí, todo asustado, Leonardo, me está impugnando doña Teresa. Y yo, ¿y dónde está la demanda? No, ella está impugnando directamente ante mí. Dice que yo tengo que resolver. Y yo, ah, carajo, se volvieron jueces los administradores. Se volvieron jueces civiles de circuito. Háganme el bendito favor. Entonces, eso tiene costos, tiene tiempos, tiene implicaciones, es todo un proceso legal. Miremos a ver por dónde generamos impugnaciones y por dónde no. Eh, Verificación de acta del comité puede solicitar la grabación de la asamblea. Sí, ya hablamos sobre las grabaciones. La responsabilidad de quien recibe esas grabaciones, custodiarla y no permitir su transmisión. Si necesito el material para demandar a un vecino que me injurió, es esas denuncia. son las actas de 700 Sí, hojas. sí, sí. Y ahí pues muy probablemente si el acta la hacen conmigo como asesor, el acta no te va a No, servir porque ahí no voy a para incluir el nada. madrazo ni voy a incluir la respuesta de doña Teresa. Entonces, pues lo que puedes decir, sí, y citar varios testigos a la fiscalía, como lo hizo en medio de una asamblea tan torpemente, lo hizo en medio de todos sus vecinos, pues por lo menos habrá 5 que detestan a la desgraciada y van a servir de testigos para tu denuncia penal. El acta de asamblea extraordinaria de administrador nunca publicó, quedan como, no, las decisiones quedan válidas. Esta pregunta de Esta Eva es muy pregunta es importante. buena. ¿Qué Sí, pasa con un acta de asamblea extraordinaria que el administrador nunca publicó? ¿Quedan como inválidas esas decisiones? Bueno, las decisiones tienen un tiempo de impugnación, que ya sabemos son 2 meses contados a partir del momento de la reunión. Todo acto comprende una presunción de legalidad que solamente puede ser desvirtuada por un juez. Yo puedo alegarla, pero finalmente quien dirá si esa decisión es nula o no es un juez de la República. Se entiende que esa decisión está en firme si nadie la impugna o hasta que se impugne. Si pasan los 2 meses y nadie impugnó la decisión, esa decisión ya no es impugnable. Porque si yo demando por fuera de los 2 firme. meses, la declaratoria de caducidad de la decisión opera. ¿Listo? Poderes. Si el RPH Ay, no ay, ay. especifica cuántos, la ley no establece límites. Mire, yo en Antioquia, en la CEJA Antioquia, el año pasado representé 45 copropietarios. Yo Y como solito. la ley no Llegué los pone cuarenta y límites, cinco poderes. claro, Ay, es que el doctor Patiño está tomando la decisión. No. Aclaro. 45 poderdantes están tomando la decisión. sí. ¿Sí? Entonces, si el reglamento de propiedad horizontal considera un límite, contempla un límite de poderes, eso es legal y hay que acatarlo. Normalmente los reglamentos de propiedad horizontal, las reformas que hacemos y los originales que hacemos nosotros, tenemos una disposición para controlar eso. Normalmente son 2 o 3 más el propio, porque el propio no es un poder, el propio es el ejercicio de Es mi un derecho. derecho. ¿Sí? Sí. Entonces Bueno, ponemos una, 2 o 3. una cosa, ¿los miembros del Consejo de Administración pueden presentar poderes? Depende. Si el reglamento de propiedad Ah, horizontal lo dice, es disposición expresa y es contrato social. Si el reglamento de propiedad horizontal no lo dice, ellos pueden representar intereses. Ahora, ¿yo por qué me guío? Porque los miembros del Consejo de Administración no son consejo en esa asamblea, porque ahí no están reunidos como consejo, ¿sí? Pero hay disposiciones que dicen, no el consejo. Dice, los miembros del Consejo de Administración y el administrador y el revisor fiscal y el contador y en general los empleados de la persona jurídica no podrán representar intereses distintos a los propios. Pues habrá que acatarlo. De hecho, yo soy muy amigo de esas disposiciones. ¿Por qué? Imagínese un revisor fiscal con poderes. ah,
Yo los he Si así visto. nomás tenemos el caso de Funza, ahorita nos estaban diciendo eso, que porque simplemente es el revisor fiscal. ¿Se lo imaginan ustedes con poderes dados por los copropietarios? Más peso tendrían esas medidas arbitrarias y no, no sigamos diciendo términos. Aquí Siga, Sebastián doctor. tiene una pregunta muy interesante. Cuando el Sí, propietario es fallecido, en la copropiedad viven familiares y no se han iniciado los procesos para la modificación del certificado de propiedad. ¿Qué se hace en ese caso? Precisiones importantes. Cuando un muerto, una persona fallece, ese muertito que tenía bienes no puede, o por obvias razones, no obviamente puede no ir a puede representar, ni mandar poderes, ni dar poder. ni dar poder. Incluso el poder que hubiese dado en vida deja de tener efecto. Debemos ser claros ahí. El Sí, poder que yo doy en vida es para su ejercicio en vida, porque ese bien, no sé si se quieran aprender la palabra, ese bien del muertito se denomina bien relicto. Es un bien que tiene un dueño, está en el patrimonio de un dueño, de una persona, pero que esa persona se encuentra fallecida. Esos bienes relictos son los de típicamente el acervo hereditario dentro de los procesos de sucesión. ¿Sí? Los herederos son herederos sola, única y exclusivamente cuando el proceso de sucesión intestada se abre, bien sea ante notario público o cuando vienen agarrados los unos con los otros ante juez de familia. Pero yo no adquiero la capacidad, la naturaleza de heredero hasta que no se abre la sucesión. Por lo tanto, ese bien relicto con una sucesión intestada y líquida, sin apertura, no tiene capacidad de representación. Pero yo tengo colegas tan torpes, abogados, que dicen, métale la multa por inasistencia. Uy, ¿qué pretenden? ¿Que el muerto se levante y diga presente en la reunión de asamblea? Y les meten las multas. No, pues que vengan los hijos. Los hijos no pueden representar el bien relicto porque no han sido eh, reconocidos como herederos. Ellos sí están en vocación de iniciar el proceso de sucesión. Por lo tanto, deben iniciar el proceso de sucesión para que sean reconocidos por el juez o por el notario, si esto es voluntario y ojalá fuera así, como herederos. Y entre esos herederos reconocidos, tienen que nombrar a uno. O tienen que nombrar una albacea. O tienen que nombrar un curador por parte del juez. O un representante de los herederos. Entre otras porque cuando el fallecido pertenece al sexo masculino, normalmente en la mitad de los casos aparecen los goles de visitante. Y esas personas piden acceso al proceso sucesoral. Y eso se hace a través de edictos emplazatorios o anuncios, dependiendo de si esto se está realizando ante una notaría o ante un juez de familia. ¿Listo? bueno, Doc, usted me hizo acordar de otra situación que se presenta muy frecuentemente en las copropiedades y es el cobro de la multa por inasistencia. Yo tengo entendido que eso es un acto que no es correcto. ¿Por qué? Porque dentro de la misma ley 675 están contempladas las sanciones para los inasistentes. No, la 675 no me determina conductas sancionables. La Perdón, 675 en su artículo 59, 58, 59 y 60 60, dice que las sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias, es decir, todo lo que no tenga que ver con plata, sí, ¿sí? Que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Qué significa esto? Que no hay multas automáticas.
porque violentan el De debido acuerdo. proceso, ¿sí? Entonces, para que la sanción se produzca en propiedad horizontal, tiene que haber tres requisitos sine qua non, es decir, a falta de uno no hay proceso. Uno, que la conducta sea típica, es decir, que exista el interior de reglamento de propiedad horizontal. No basta con que exista el interior de manual de convivencia. Perfecto. A menos que el manual de convivencia esté formando O parte sea, del reglamento de propiedad horizontal. ¿Sí? Segundo, que esa conducta tenga una consecuencia, lo que los abogados denominamos tasación de la sanción. De ujú, nada sirve que me diga el código de tránsito que yo no me puedo pasar un semáforo si no dice cuánto cuesta esa conducta. Y no la puedo sacar del bolsillo ni bajo la manga. Tres, que se siga el debido proceso. Y el eso es debido lo más delicado. proceso, correcto. Entonces, el tema de multa automática es un hecho. Yo no asistí. Mi esposa no asistió. Existe la conducta típica. Quien no asista a la Asamblea General de Copropietarios tendrá una multa consistente en una expensa común. Existe conducta y tasación. Pero si no escuchan a mi señora, no siguieron el debido proceso. Porque hay situaciones atenuantes o eximientes de la conducta. Y le pasó a mi amada doctora Claudia. No asistió, nos chantaron la sanción, ¿sí? Y me tocó llevar los documentos de la señora Claudia que estaba en la clínica Farallones en parto de mi hijo menor. Y el Consejo de Administración dijo, pues de malas, porque podría haber generado un poder. Exacto. No, pues nos fuimos de tutela. ¿Qué generó la tutela? Y así como se cayó mi multa por debido proceso, se cayeron 45 sanciones mal establecidas. Entonces, el debido proceso no es un adorno, es una obligación. Si son pareja, pregunta Carolina Sagas, si son pareja dicen que ¿por qué presentar el poder? Porque ninguno de los dos es dueño pleno. Y porque como no se puede fraccionar el voto, tampoco se puede fraccionar el derecho. ¿Sí? O el esposo apodera a la esposa, que es lo que sucede siempre porque ustedes las mujeres mandan. O en un caso estrambótico, la esposa faculta al esposo o entre los dos nombran un tercero. Pero no hay capacidad de representación de un derecho que no es mío. Me explico. Si yo con la doctora Claudia tengo el 50% de mi apartamento es de ella y el 50% del apartamento es mío, y ella no me emite poder alguno, no tengo autorización de ejercer los derechos que ella tiene sobre ese inmueble. Es una indebida representación y un abuso del derecho. Pero es que somos temerosos, entre otras, porque muchas copropiedades no tienen el libro de copropietarios actualizado. Y toda la Y todo, vida ha votado Claudia y ha votado Leonardo. Es más, yo voto porque sí, Claudia vota porque no. Y somos dueños del mismo pinche apartamento. Y entonces eso hizo costumbre. Y lo que le contestan, ¿no? Y cuando yo levanto la mano y digo, venga, pero aquí hay tres personas votando por el mismo apartamento. Es que los tres son dueños, pero es que andan votando distinto. Es que ese es el criterio de la conciencia de cada uno. Están votando por el mismo pinche apartamento. Es más, a veces se integran el consejo de administración los tres por el mismo apartamento. Y me salen con la excusa de no, es que eso es costumbre. Recuerden, muchachos, niñas, que la costumbre no es ley contra ley. La costumbre es ley a falta de derecho positivo. Hay doctor, yo he consecuencias que escuchado una encuentran en el foro afirmación jurídico. que dice que, volviendo al punto anterior, que las decisiones tomadas en la asamblea son de obligatorio cumplimiento, obviamente para los presentes, para Ausentes o los disidentes. disidentes y disidentes. Ahí ya estaría una sanción para los inasistentes. Pues no es una sanción, es Entonces, la consecuencia de no haber estado.
yo no puedo tomar como una sanción una consecuencia lógica, ¿sí? Ajá. Si yo no estaba aquí para votar o no quise votar y eligieron a Petro presidente, pues la consecuencia es que el tipo quedó de presidente y es legítimo. Y está peleando con Trump. Yo, pues, ya con todo el mundo, pero para no meternos en estas vidas políticas que son tan, tan, tan complicadas, lo que intento significar, colegas, es que no puede tomarse como una sanción o castigo que la asamblea vote democráticamente en mi ausencia. Esa es la consecuencia de no asistir. Pero hay una queja peor, Jorge. Es que yo nombré un Señor, apoderado y ese apoderado votó en sentido contrario al que yo le indiqué. Entonces yo desautorizo el voto de mi apoderado. Hágame el bendito favor. El que apodera se responsabiliza por su apoderado, ¿sí? Si el apoderado votó en un sentido contrario a sus intereses o a sus instrucciones, eso es un lío suyo con el apoderado. ¿Listo? Por aquí nos preguntan, hay consejeros que se encuentran en cobro jurídico, otros que no viven en la copropiedad. ¿Debería haber reglamento para ser consejero? Sí, claro. yo lo pongo en todos mis reglamentos, tanto los que hago reforma como los que hacemos para las constructoras. Es más, voy más allá y digo que no podrá ser miembro del consejo de administración quien, estando en mora o habiendo sido elegido, caiga en mora. Incluso voy mucho más allá, que está impedido aquel que hubiese sido sancionado por conductas contrarias a la convivencia en los últimos 2 años. ¿Sí? Debería, sí, pero si tu reglamento de Pero propiedad eso horizontal, es, ya lo dijo la Corte Constitucional, si el reglamento de propiedad horizontal no contiene una disposición que impida que estas personas se integren en el consejo de administración y somos como comunidad tan torpes de elegir un consejero como consejo, un tipo moroso que tiene que tomar decisiones contra morosos, pues la verdad esa copropiedad merece el destino que tiene. merecemos los gobernantes que El tenemos. pueblo merece sus gobernantes. Eh, Exactamente. eh, me dice Sebastián, cuando se impugna un acta y falla a favor del que presentó la impugnación, ¿quién corre con los gastos de los honorarios del abogado? Qué pregunta tan bonita. Primero, Sebastián, no se impugnan las actas, se impugnan los actos en masculino. Las Es decir, decisiones. lo que se impugnan son las decisiones. El acta es un mero instrumento, ¿sí? Como para que seamos precisos. Segundo, yo contrato a un abogado, me vale 5 o 6 salarios mínimos. Hay un principio de derecho que indica que el que contrata paga. Ahora me van a decir, ¿y las costas? Yo no he visto en mi vida profesional costas superiores, exceptuando un solo caso de un proceso de pertenencia muy costoso, pero nunca he visto costas superiores a 1 millón de pesos, a un salario mínimo o a dos. ¿Sí? Y generalmente los contratos de nosotros los abogados dicen que las costas son para nosotros. Entonces verifiquen muy bien su contrato antes de suscribirlo con el profesional del derecho. ¿Quién paga esos honorarios? Pues quien los contrató. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Y me hace acordar de otra cosa. ¿Quién paga los honorarios de los abogados en el Cartera. proceso de recaudo de cartera? Depende. Principio único. Quien contrata paga. A Sí, menos que hay dos sentencias de la Corte Constitucional que se me escapan en este momento los números, pero datan del 2010 de la Corte Constitucional, que dice que si en el reglamento de propiedad horizontal, entendido ese reglamento como un contrato, de adhesión, por supuesto, yo me adhiero sí. a ese contrato y a esas condiciones. Si en el reglamento de propiedad horizontal se determina que el deudor será responsable de las costas, agencias de derecho y gastos de cobranza, ahí se hizo partícipe. ¿Sí? Pero habrá que esperar el final del proceso y cuando quede ejecutoriado. Recuerden que hay procesos que Bueno, tienen doble instancia. y desde el corralito de piedra nos preguntan si el bien está en sucesión, en ese proceso que usted nos estaba comentando anteriormente del difunto, ¿a quién le facturo yo las cuotas de administración?
Qué mientras pregunta ese tan buena, proceso. Jorge. Ustedes me están haciendo las preguntas clave hoy. Qué chévere. Qué chévere porque indica que tenemos un nivel súper, súper juicioso en propiedad horizontal acá. Las cuotas de administración, ¿a quién graban? ¿A las personas o a los inmuebles? A los inmuebles. Los abogados decimos que esos son obligaciones pro terrem. Pro terrem significa que el responsable es la cosa, la rem, ¿sí? Ujú. Ay, pero es que Leonardo, es que no se deciden quién va. Tranquila. Usted siga causando sus despensas comunes. Sí, obviamente, mientras eso no se paga, vas a tener problemas financieros y tu presupuesto es tan apretado como el 99% de los presupuestos en Colombia. Vas a tener que dar alguna forma, reducir costos para sacar la copropiedad de otro lado. Pero no se deben dejar de causar las despensas. ¿Por qué? Porque en algún momento se hace alguien responsable de eso. Ahora, me pasó con un caso aquí en la ciudad de Cali. No abrieron la sucesión y en administración deben 25 millones. Por Sí, Dios. pero debía 25 el muertito. Sí. Resulta que han pasado 6 meses más y es una administración carísima, es una administración como de 2,5 millones. Entonces calculen esos seis Ah, por meses, fin. 2,5 millones. Entonces nos dijeron, Leonardo, ¿qué hacemos? Y yo, iniciemos nosotros la sucesión. Ay, pero usted no es ¿Crees que heredero, ya le pasó el mal genio? pero soy acreedor. Que diga eso de que yo fui el que los traje. No, cuando llegaron, se les dijo muy claramente, Bueno, empiecen don a hablar Tranquilo. Tito, con toda la mucho gente del Vamos campo, a gusto. que Tito que está todos por ahí en tienen otra voz y voto. vuelta. Pero no Entonces, Sí, pasó. como don acreedor, tengo Tito. la facultad. Tito, te estamos escuchando toda tu vuelta. Tito, gracias por cerrar el micrófono, muy amable. Pero la mayoría está diciendo que no, que yo soy el que los Sí, don Tito Pavón, gracias. ¿Tú lo puedes silenciar desde ahí? Y el principal vocero Estoy de eso es tratando de ubicarlo, por eso está de buenas y no lo he sacado. Porque no, pues si lo con mi encuentro, Lorenzo en de el No, momento que lo es- encuentre, una con gran rivalidad. de vergüenza, manera pero lo retiro de involuntaria la reunión. se Ustedes vio entienden por la qué uno es Sí, el figura. dueño de la playa. Pero no es eso, no sino lo que, hermano, encuentro, no lo las encuentro. condiciones son claras. El que Pues trabaja yo me bien, veo yo voy detrás entre bajando, Eva y yo los Marta Díaz. respeto. Si por alguna cosa lo adelante, pues Es- después Don vengo. Tito, ¿nos está escuchando? Por favor, silencia el micrófono. Y es Gracias. armónico. Entonces, Se escucha. Ricardo, ¿cómo se Gracias, llama don él? Tito, no nos está 179. No, Tito está escuchando. por allá en El que otro sacó, negocio. llegó de primero. Sí, Llegó una señora bueno, intentemos seguir que ya la ha nosotros. llevado más de una vez. ¿Por qué no lo Señora, silencias todos y me habilitas a mí? próxima vez. Bueno, vamos a hacer Se la... la mandó. Bueno, ya ¿Quién nos me la está mandó? escuchando don Es Tito, la que ya ya se vino antes. quedó en Un señor silencio, tan por favor, don grosero. Tito. ¿Le No, parece? no, me queda Sí, no. imposible, está No, pues ya dentro no de voy. lo que... Pues le dije, "Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo sí la he llevado a usted. Mientras lo haces ahí, Como es muy entonces, formal, hermano, que le Sí, marca no, es muy por complicado. favor. Sí, le es por lo paga con 10. que, el inconveniente que me pasó al comienzo, doctor. Sí, Pero él ya me la ha hecho dos o Aquí tres. está, ya, por fin. perfecto, muy bien. Entonces, si es un bien que es una carterita normal, corriente, administrativa, mi sugerencia es siga causando y haga el cobro administrativo, ¿sí? Porque para demandar al muertito en un proceso ejecutivo, tenés que abrir la asociación y lo puedes hacer como acreedor, ¿sí? Ah, vea pues, muy Acreedor tienes, interesante. tienes vocación de iniciar el proceso sucesoral, nosotros ya lo hicimos, lo hemos hecho en un par de ocasiones. Eh, pero ¿quién puede representar los intereses de ese apartamento sobre el cual no se han reconocido herederos? Pues es un bien que no tiene capacidad de representación. Pero por favor, no le causen expensas, perdón, multas por inasistencia, pues porque el muertito no puede asistir. Y los herederos, presuntos herederos, no tienen el reconocimiento para representar esos intereses. Entonces tampoco se sería Bueno, pues una tradición enorme. y una situación hipotética. Llego yo y que soy el primo del muerto, un ejemplo, y pago esas cuotas de administración. La administración queda contenta, no hay necesidad de iniciar ningún pleito. Queda al día la copropiedad, la cosa no debe. Ah, no, es que cualquiera de los herederos
o presuntos herederos puede pagar en favor de la persona, perdón, del bien, del patrimonio. Lo que pasa es que él Ujú. queda con derecho a repetirle a sus hermanos o a sus coherederos, pero eso es un lío de ellos, ¿sí? Sí, Pero sí interno puedes entre los iniciar dos. el proceso sucesoral. Ah, Y es es bueno válido, me porque se quitan, pregunta. Dime. es bueno porque se quitan esos intereses que se estarían causando por la cesación de los pagos Claro, a la predio y está claro. haciéndole un beneficio a Pero los demás normalmente no lo herederos. hacen, Jorgito. Normalmente dejan que esa deuda crezca porque entre ellos no se ponen de acuerdo. Sí, sí que uno cosas desagradables en los procesos de sucesión son muy tristes, pero, Sí, pero bueno, ese es como nuestro, son realidades. sí. Me pregunta por aquí, Bueno, Jorgito, Samsung, ¿es válido una vez realizada la asamblea establecer un tiempo para que el copropietario inasistente presente la justificación? Si no la presenta dentro del tiempo, ¿es válida la imposición de la sanción? No. El proceso sancionatorio tiene que establecer los tiempos. ¿Y dónde debe estar ese proceso sancionatorio? En el RPH, en el RPH. ¿sí? ¿Qué se puede hacer para que el libro de propietario esté actualizado? ¿Quién es responsable de su actualización? Eh, Empecemos por la final. ¿Quién es responsable de la actualización? El administrador. Artículo 51 de la ley 675. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente fidedigna? El certificado de tradición y libertad. Hay Y empresas ese que es un hacen eso, documento del cual vamos a hablar en la próxima reunión y con hay personal empresas que se súper dedican a especializado. eso y ya te ¿Sí? entregan la base de datos hecha. ¿Sí? Todo listo, Eh, actualizada al Y día. es importante que al Obviamente menos tiene lo su hagan una costo, vez pero al año. se puede hacer. No es una Y vez para dentro, sí. Eso debe ser desde anual. ya Sí. aprovecho para invitarlos para que no se pierdan la charla de la próxima semana, próximo 4 de febrero, en Ok. donde personas, empresa especializada en este tipo de actividades, nos va a estar acompañando y nos van a explicar con lujo de detalles esa actividad, esa acción. Así que desde ya invitados, 4 de febrero, de 6 a 8 de la noche, y aspiro ya tener reparado mi computador. Vale. Sebastián pregunta, cuando los estatutos no indican el número máximo de poderes por asistente, ¿lo puede determinar la asamblea? Respuesta concreta, no. Eso debe estar en el reglamento de propiedad horizontal. Ahora, si la asamblea toma esa decisión, pues tendrá que reformar el reglamento de propiedad horizontal indicando esa disposición, con todo lo que eso implica. Y ahora Cuando se ha hay una negado, pregunta, dime, si las decisiones que tomó la Asamblea este año y que se toman, por ejemplo, que la sanción, que ya no será medio canon, sino tres cuartos de canon, un ejemplo, esa acción, esa decisión se toma en la Asamblea de este año, pero va a tener repercusión en la Asamblea del año siguiente. no, Eso es válido. no, porque ya vimos que el artículo 58, 59 y 60 dicen que las sanciones se derivan de conductas que estén inmersas en el reglamento de propiedad horizontal. Ah, Sí, queremos hacer una reforma del RPH que indique esa conducta. Claro, entonces habrá que reformar. ¿Cuándo prestará efecto vinculante esa decisión? Cuando esa reforma se convierta en una escritura pública y esa escritura pública se registre en la Oficina de Instrumentos Públicos. Antes no. Por lo tanto, quienes faltemos a la asamblea donde se decidió eso, pues desde que quede registrado en adelante, no de manera retroactiva. Listo. Luis Galindo nos perfecto. pregunta, Jorge, Ah, cuando se ha negado esa el está derecho a genial. voz, ¿cómo? Esa pregunta está genial. Cuando se ha negado el derecho a voz y voto de los dueños de los garajes en una copropiedad por decisión de la asamblea por delegados, ¿cuál sería el debido, me imagino, proceso para restablecer esos derechos? Y la demanda por daño y perjuicio se demanda de los delegados que votaron para retirar ese derecho. Esta copropiedad tiene asamblea de delegados y no de propietarios. Debe ser una reunión, una copropiedad muy grande para que figure por la figura Por de. delegados. Se demanda a la persona jurídica de la propiedad horizontal. Ujú. ¿Sí? Ahora, unos delegados no pueden desconocer el derecho fundamental de la propiedad privada.
bajo ¿sí? Y no ninguna pueden circunstancia. desconocer que yo soy propietario. Y eso aplica también para las copropiedades normalitas, los que no funcionan por delegación, ¿sí? A mí nadie me puede desconocer el derecho. Yo puedo ser el más cansón de la vida, como efectivamente lo soy en las asambleas. Usted no sabe lo que es tenerme a mí de copropietario en una asamblea, soy una maldita pesadilla, porque soy muy exegético con el cumplimiento de las cosas, ¿sí? Entonces me vuelvo cansón, mamón, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas como creemos y no como corresponde. Entonces yo me vuelvo el más mamón del mundo. No, ya empezar el doctor Leonardo. Entonces cómpreme la oficina, cómpreme la Claro, casa. No, es que hemos pero decidido llega como que arrendatario. usted no tiene derecho a voz y voto. Les impugno eso. Y les impugno todas las decisiones en las que no me permitieron participar. El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental. Incluso ni siquiera me iría por impugnación. Me voy por tutela. Porque me afectaron un derecho fundamental, no cualquier derecho. Marta Díaz dice, cuando se impugnan las decisiones de la Asamblea, incluida la cuota de administración, ¿se puede seguir pagando la del año anterior hasta que haya un fallo? Dependiendo. Yo en mis procesos solicito medida cautelar consistente en la suspensión de la decisión, ¿sí? Pero cuando yo estoy impugnando la decisión del presupuesto, el argumento no es que me parece alto, sino que se cometió un error de forma en la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, que para cuando se decidió el presupuesto, el quórum era del 48%, ¿sí? Pero no, es que aumentaron más del IPC, aumentaron más del salario mínimo, entonces eso es ilegal. Ya lo vimos una vez que estuvimos aquí en este espacio mirando el tema de presupuestos y sabemos que pues eso no voy así. No, creo que pasamos a la ejecución de las decisiones y no tenemos más temas de impugnación de decisiones. De acuerdo. ¿Quién ejecuta las decisiones de la asamblea? ¿Quién las recibe? Entonces, debemos ser absolutamente claros que la ejecución del presupuesto no recae sobre el Consejo de Administración. En ningún momento. E- Nunca. Entonces, el Consejo de Administración no tiene facultad de reemplazar, modificar o interpretar las decisiones de la asamblea. Y es una obligación del administrador ejecutar las decisiones, a menos que él identifique que una decisión estuvo tomada por fuera del orden jurídico, caso en el cual está obligado a iniciar la impugnación y pedir la medida cautelar de suspensión provisional de esa decisión. Pero no puede presentarse el caso donde yo como administrador digo no estoy de acuerdo con la decisión, como administrador porque considero que es ilegítimo, que es ilegal, que es abiertamente contraria a derecho, no la impugno, pero tampoco la acato. Mm. Peor caso, cuando la decisión es ilegítima y los administradores creen que dejando constancia de que la decisión es ilegítima, la ejecutan. Y dicen, no, es que yo la ejecuté porque fue mandato de la asamblea. Entonces, el responsable de los efectos de esta decisión es la asamblea. Pues no, señores. El que ejecuta se hace corresponsable del resultado. Entonces, cuando las decisiones son ajustadas a derecho, en el tema presupuestal, el único que tiene facultades de ejecución es el administrador. En caso de una decisión de interponer una demanda, el único que tiene facultades de representación legal para otorgarle poder a un abogado es el administrador. Pero cuando se nombró una comisión para realizar un estudio, pues esa no será responsabilidad del administrador, sino de la comisión. Y yo sí tengo una máxima. Si usted quiere que en propiedad horizontal algo no funcione, nombre una comisión. Nombran 5 sabios, asisten 3, trabaja 1 y nunca presentan nada.
Las famosas comisiones de obras o Ah, no, comités hay de de obras. todo. Comisiones de Sí, seguimiento, comisiones de ornato, financieras. comisiones de contratación. Esas sí que me disgustan. Comisión para seguimiento al contrato. Oiga, ¿para qué tienen administrador si pueden nombrar comisiones para todo? Ahora, la comisión no puede tomar decisiones. Ese es otro mito. Las comisiones presentan informe a quien la asamblea determine y a falta de esto tendrán que presentar sus informes ante la misma asamblea. ¿Sí? Entonces ese cuentico donde usted con mucho esfuerzo logra convencer a una asamblea, a una comunidad, de que apruebe un presupuesto con el que usted puede trabajar y usted se encuentra con que el Consejo de Administración en su infinita sabiduría dice, no, no aprobamos. Pues usted tiene no solamente la capacidad de responder a eso, sino la obligación de ejecutar la orden. Y ojo con lo que voy a decir, así lo echen. Yo prefiero que me terminen un contrato por acatar la ley que a que me terminen el contrato por seguir a 5 pendejos. Porque Y en peor propiedad, aún, el que está obligado a conocer el régimen de propiedad horizontal no son los consejeros. Ellos no se dedican a esto, ni le están pagando para saber de propiedad horizontal, lastimosamente es así. ¿Quién es el obligado a conocer de propiedad horizontal? Ustedes los administradores, muchachos, colegas. pero ¿Sí? ríase, doctor, que he conocido administradores que en el escenario de la asamblea son los que piden que se nombre el comité de obras. Eso es pereza. Sabiduría. Eso es pereza, ineptitud, falta de compromiso y falta de entendimiento de la enorme responsabilidad que hay en los hombros de un administrador. ¿Sí? Esto es complejo. Esto es complejo. Por eso me niego a que cobren barato. Y comienzan una bendita guerra del centavo al mejor estilo de la Caracas en los 80. Esto no es el que cobre barato. Cada año son mayores las responsabilidades que recaen sobre los hombros de los administradores. Y cada día el Estado más coercitivo, más normas, más cargas, más obligaciones, más responsabilidades. Y ustedes en horarios de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás. ¿Cómo vamos a exigir dignidad si comenzamos a agacharnos en el tema de honorarios, muchachos? Y ahorita que ojalá y no entre muy pronto en forma el tema de la vivienda turística en propiedad horizontal, que ya le exigen Hay conocimientos muchos mucho más edificios, grandes muchos, al administrador. Y se muchos está ejerciendo, edificios. sí, la actividad de la vivienda turística, pero de manera Pero es que ya hay edificios posiblemente que nacen irregular. para rentas cortas, Jorge. Sí, sí, lo he visto. ¿Qué les digo Y yo a mis esos clientes cuando administradores, comienzan a tener problemas ¿sabes? con la administración? Venda ese apartamento en el que no está aprobada la vivienda turística, con Ajá, su plata y compre donde eso esté diseñado con ese fin. sí. Te evitas todos los inconvenientes. ¿Sí? Yo como propietario, pero yo como administrador voy a tener que tener más conocimientos porque voy a tener que administrar una copropiedad en donde hay rentas cortas. Más Sí. conocimiento, más responsabilidades y lo que usted está diciendo anteriormente, menos honorarios. Entonces hay Por eso dinámica. la guerra se Pero estaba. mira, y mira lo curioso, en los edificios diseñados para rentas cortas, los administradores cobran más y no hay problema en pagarlos. Ah, sí. Que los propietarios están teniendo es un negocio allí, que no es de avergonzarse, ¿sí? El tema está cuando yo, a ciencia y paciencia de que ese reglamento no permite las rentas cortas, voy y saco de manera ilegítima y legal un registro nacional de turismo diciendo mentiras, ¿sí? Entonces, pongámonos de acuerdo. Si allí dice que no se permite las rentas cortas o no lo autoriza de manera expresa, pues, ¿para qué me meto en problemas? ¿Para qué comienzo a tener malos ratos con mis huéspedes? Más bien vendo ese apartamento y compro donde eso esté absolutamente claro y no haya líos.
Mire, yo no estoy en contra de Airbnb o esas plataformas. Estoy en contra es de la ilegalidad del ejercicio de las plataformas. De ¿Sí? acuerdo. O sea, es así de simple. Si usted tiene una industria, pues no vaya a tener esa industria en un apartamento, porque ese no es el espacio propicio. ¿Sí? Entonces, llévese su industria, pues donde no le estorbe a nadie. ¿Sí? Pero aquí todos los apartamentos, casas, los convertimos en rentas cortas. Y sobre eso, pues, hay alguna oscuridad en esa norma, hay unas zonas grises, pero digamos que ya se ha ido decantando. Creo que tú has tenido oportunidad en este espacio de hablar sobre eso. Nosotros en el Congreso de Pereira el año pasado hablamos de eso. El año 2023 también hablamos sobre el particular. Creo que este año vamos a tener que volver a tocar ese tema porque no lo hemos podido zanjar, ¿sí? Entonces, finalmente con el tema de la ejecución de las decisiones las tiene que ejecutar el responsable de las mismas. Si hay una comisión, pues el responsable de responder por esa comisión, pues es la comisión, ¿sí? Pero no invadamos, no vayamos a tener esa costumbre de invadir los espacios de las competencias de los otros. Entonces, ni el Consejo está para determinar el presupuesto, porque eso ya se discutió y ya se aprobó, ¿sí? Ni el administrador está para decir cuándo se reúne el Consejo. Esa es la otra. Yo he visto administradores citando a reunión de consejo de administración. Pues mira, yo creo que el Consejo de Administración puede ser citado de manera extraordinaria por el Así, administrador cuando requiere ese consensuadamente. apoyo. Y de manera ordinaria deben establecer un cronograma en el año de una vez. Mire, nos vamos a reunir el segundo martes Sí, de manera ordinaria, citada a través del presidente, que esa es una de sus funciones. La función del presidente no es fregarle la vida al administrador, ni servir de jefe inmediato del administrador, eso no es así. pero de que los hay, los hay. Ah, no, pues que es una gran mayoría. Y yo lo Ah, sufrí, ajá. y lo sufrí todos, y detesto los malos consejos. Y yo creo que hay presidentes que deberían estar expresos, ¿sí? Y hay administradores que no merecen estar en el negocio, pero la gran mayoría de los administradores, gente anegada, aguantadora. Yo lo hice 16 años, Jorge, yo no soy capaz, ya no tengo los riñones para aguantar un copropietario, ¿sí? Hoy no. ¿Sí? Y los tengo que aguantar a veces como abogado, pero paradójicamente respetan más al abogado que al que les lleva los destinos de sus unidades privadas. Yo lo decía en un foro hace un par de meses que me parecía muy paradójico que los administradores son los que defienden a los copropietarios de los mismos copropietarios y siempre pierden. Hoy Una cierto. forma Siempre de el que pierde es el defenderlos de ellos administrador. mismos. Sí. Vea, ¿por qué no cobra cartera? Pero doña Teresa, usted debe 10 millones. Ah, pero es que yo no pago porque no me cobran. Vea, señor. Ah, vea eso. ¿Cuántas multas ha impuesto el administrador en el último año? Pues ninguna, porque no es su facultad. Y nos llaman acá a la oficina, nos llaman a la oficina de Pereira a decirle, es que quiero presentarle una sanción al administrador por no haber sancionado temas de convivencia en la copropiedad. Y yo le digo, venga, doña Sandra, ¿a usted quién carajos le dijo que usted es qué? Yo soy la presidenta del consejo. Digo, pues entonces la tengo que demandar a usted, porque esa responsabilidad no es del administrador, es suya, ¿sí? Entonces, muchachos, ya con el ánimo de soltarlos un poco, vamos a estar aquí conversando algo así como Sí, unas porque 2 horitas. ¿Sí? sí. Quiero despedirme agradeciendo mucho, Jorge, el espacio que me has dado. Y si me permites la cuña, ya tenemos fecha para nuestro congreso en Pereira el 11 y 12 de septiembre. Espero verlos Uy, allá. Eh, eso es para estar traer haciendo maletas desde ya. datos y los colegas que me quieran llamar a contarme, escríbame yo y no me tiene que pagar. Y si yo les puedo resolver, ahí les resuelvo, porque yo también estuve ahí sentado y tuve muchas necesidades de un asesor que me diera una luz frente a tantos problemas, eh, y a veces estaba muy solo. Y la idea es que pues aquí todos nos tenemos que ayudar
Cuando yo no sepa, con toda la certeza le voy a decir, no sé, porque a veces, mire, yo en propiedad he visto de todo, pero no lo he visto todo. Son de un creativo para crear problemas los copropietarios. Entonces, a veces me corchan, entonces yo tengo que hacer consultas. Pero si no les puedo contestar, tengo por seguro que voy a investigar, porque a mí, pues, esta es mi pasión, además de ser algo que me dedico, esta es mi pasión y pasión que compartimos yo creo que todos los que estamos en estos foros. Lo que necesiten, pues aquí estoy, muchachos. Me escriben, si no les contesto es porque o estoy en audiencia, una reunión, un espacio como estos. Aquí me han entrado como 4 llamadas, voy a contestarlas ahorita porque no las contesté, pero si quieren escríbanme, la idea es podernos ayudar entre todos. Doctor Leonardo Patiño, muchísimas gracias por su valiosísima colaboración, por ese amor que demuestra para la propiedad horizontal, no solamente la caleña, sino la de todo el país, porque a través de estas conversaciones que hemos sostenido, usted nos imparte conocimiento y este conocimiento va a quedar efectivamente grabado en el canal de Jorge Enrique Hernández, el suscrito, al cual les invito a que se suscriban. Eso es gratis y sí es bastante interesante para mí porque me da a entender que hay bastantes personas interesadas en las charlas que se están compartiendo acá. Adicional a esto, han habido algunas masterclass que son exclusivamente para los suscriptores de este canal y me anticipo, el próximo 4 de febrero vamos a tratar el tema del libro de afiliados, registro de asistentes y temas que también nos dejan de ser interesantes para nuestras asambleas. Y de este tema hay muchísimo, muchísimo. Y váyanse alistando porque también vienen cosas muy importantes para la propiedad horizontal colombiana este año y aspiro a ser protagonista de las mismas. Así que por favor permanezcan ustedes pendientes, atentos a las redes sociales de Jorge Enrique Hernández y sobre todo no dejen de vincularse a las noches de PH, que a pesar de los inconvenientes que se puedan estar presentando, se estarán sacando adelante. Doctor Leonardo Patiño, nuevamente mis agradecimientos. No, 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 es un Éxitos. placer y de verdad muchísimas gracias, un muy fuerte abrazo y un reconocimiento enorme del trabajo que hacen los administradores día a día, defendiendo a los copropietarios de ellos mismos. A todos ustedes, 11 y 12 de septiembre, en la Pereira ciudad de nos espera. Pereira, Movich. Tuvimos aquí, la última cuñita, tuvimos el año pasado un salón principal y tuvimos 2 masterclass en un Sí, esquema donde tú escogías a dónde entrabas. En el masterclass, a diferencia del salón de auditorio, ahí sí tienes una interacción con el conferencista y puedes hacerle la pregunta. Este año no vamos a tener 2 masterclass, vamos a tener 4 masterclass wow, simultáneas. Entonces estamos preparando una agenda para realmente son 5 agendas académicas. eh, y pues con todo el cariño del mundo estamos trabajando fuertísimo en Grupo Saga por entregarles lo mejor de la mano de los mejores exponentes a nivel nacional. Gracias por el espacio de la cuña, Jorgito, y de verdad muy agradecido con tu espacio, muy agradecido a todos los que con paciencia me escucharon hasta este momento, muy agradecido y mi aprecio para todos. y un abrazo a través de la distancia. Acordémonos que Noches de PH va todos los martes de 6 a 8 de la noche y estas charlas quedan en el canal de YouTube de Jorge Enrique H., el Caballero de la PH. Hasta la próxima semana. Felicidades y muchas gracias.